Hola, muy buenas. Seguimos con nuestro curso. Estábamos trabajando algunas regiones en RN. Vimos vecindades en una, dos y tres dimensiones. Ahora vamos a trabajar otro tipo de conjuntos. Por ejemplo, este que está aquí. Ese conjunto de los vectores de R2 de X, de componente X1, X2, tales que X2 más X1 menos 1 igual con 0. ¿Cómo es la gráfica de este conjunto? Que pues, es una región de R2. Bueno, primero, no nos perdamos que estamos acostumbrados toda la vida a que las coordenadas son X y Y, no nos perdamos. Este sería el X1, sería el eje horizontal, el X2 sería el eje vertical. Y bueno, aquí estamos utilizando algunos conceptos de geometría analítica para graficar. Tomamos la ecuación X2 más X1 menos 1 igual con 0. Y entonces despejamos la variable independiente x2, que vendría siendo la y. X2 es igual a menos x1 más 1. Está en la forma pendiente ordenada al origen, es una línea recta, por supuesto. Corte con el eje y, en este caso con el eje x2 en 1, pendiente menos 1, caminas 1, bajas 1. Entonces, más o menos por ahí. Esa línea recta sería la gráfica de esta ecuación. Y bueno, el conjunto sería todos los puntos que satisfacen la ecuación, es decir, todos los puntos que están sobre la línea recta, vendría siendo el conjunto A. Eso está muy sencillo, vamos a ver otro. Conjunto B. Ahora nuestro conjunto B nuevamente va a ser el conjunto de vectores x1, x2 tales que, y vamos a poner aquí que x1 es menor o igual que x2. Tenemos una desigualdad, ¿verdad? Entonces, este tipo de desigualdades aparecen mucho en la investigación de operaciones cuando se empieza a ver programación lineal antes del método simplex. Estas restricciones de una programación lineal, un problema de programación lineal, se grafican, ¿verdad? Entonces, primero tomamos la ecuación. Oye, yo no veo una ecuación ahí, es una desigualdad, claro, pero se toma la ecuación para entender qué es esto, ¿verdad? Entonces, claramente x2 es igual a x1, es decir, estamos hablando de una línea recta que pasa por el origen de 45 grados. Ya, esta recta es x2 igual a x1. Pero volvemos a la desigualdad y resulta entonces que x2 es mayor o igual a x1. ¿Sí? Para resolver este tipo de desigualdades podemos usar un punto prueba, por lo regular el 0,0, pero aquí no lo podemos usar puesto que es un punto de la línea. Tomemos uno, por ejemplo este, es el 0,1, ¿sí? x1, x2 sería, ¿qué coordenadas tendría? 0,1. Y vamos a ver si satisface. Si este punto que tomé satisface la desigualdad, entonces todos los puntos que están del lado izquierdo la satisfacen. Y sería la región que está por encima de la línea recta. Si no, serían los que están por debajo. Entonces, ¿qué pasa? X2 es mayor o igual a X1. 1 es mayor o igual a 0. ¿Sí? Sustituyo X2 y X1. ¿Es verdadera la desigualdad? Sí, 1 es mayor o igual a 0. Entonces este punto es parte de las soluciones, es parte de los puntos del conjunto B que satisfacen la desigualdad. Serían todos los puntos que están por acá. Podemos ver algún punto o prueba, por ejemplo, no sé, se me ocurre el 10,0. ¿Sí? Vamos a probarlo ahora con el punto 10,0 y tendría que suceder que no satisface la desigualdad. X2 mayor o igual a X1, 0 mayor o igual que 10, pues no, claramente no lo cumple. Y bueno, por último hay que ver si la línea recta, los puntos sobre la línea satisfacen. Como la desigualdad no es estricta, incluye el igual, sí incluye los puntos. Si fuera una desigualdad
estricta sería así como marcar así más o menos la recta para indicar que los puntos que están sobre ella no los satisfacen. Pero no es el caso, si los incluye, entonces todo esto es el conjunto B. Toda la región del plano dividida por la recta, encima y sobre ella. Vamos a ver otro. Conjunto C. Conjunto C, vamos a poner el conjunto de los x1, x2. Estamos haciendo muchos ejemplos en el plano para visualizar. Ahorita haremos algunos en R3. Tales que x2 es menor que x1 al cuadrado menos 4. Tenemos una desigualdad cuadrática. Lo primero que tenemos que hacer es extraer la ecuación, que sería x2 igual x1 al cuadrado menos 4. Entonces es una parábola que abre hacia arriba, hacia el eje x2 positivo. El vértice se encuentra en 0, menos 4, por aquí. Cruza de hecho en 2 y menos 2 al eje x1. Bueno, esa es la ecuación. ¿Qué pasa en este conjunto que es una desigualdad? Pues la parábola secciona todo el plano R2 en dos grandes secciones. Todos los puntos que están dentro de la parábola y los que están afuera. Por supuesto, y los que están sobre la parábola, habría que ver si se consideran o no. Entonces aquí podemos tomar un punto prueba como 0,0 y lo sustituimos aquí. Sería 0 menor que 0 al cuadrado menos 4. 0 menor a menos 4 se cumple. 0 es más pequeño que menos 4, pues no se cumple. Entonces, como este punto venía de adentro de la parábola, resulta que los puntos solución son los que están afuera de la parábola. Todos los puntos que están afuera de la parábola. Ahora, los puntos que están sobre la parábola, ¿satisfacen? ¿Son parte del conjunto? ¿Qué podemos decir? A ver, uno de los puntos de la parábola es el 2,0. Si yo sustituyo ahí sería 0 menor que 2 al cuadrado menos 4, 0 menor que 0. ¿Es verdad 0 menor que 0? No. Entonces no incluye a los puntos. Es una desigualdad estricta. No incluye a los puntos sobre la parábola. Entonces C sería todos los puntos que están fuera de la parábola. Eso sería el conjunto C. Vamos a ver otro. Conjunto D. Va a ser el conjunto de los x1, x2, tales que valor absoluto de x1 menor que 2. Ahora le metemos valor absoluto. Hay que recordar qué significa el valor absoluto. Cuando tenemos una norma o valor absoluto es la distancia, ¿no? Recordando, valor absoluto de x menos a menor que epsilon significa que la distancia entre los vectores x y a es menor que epsilon, ¿no? En una dimensión, pues sería la distancia entre los puntos x y a es menor que epsilon, ¿verdad? Entre los números x y a. Si tengo solito un número, y bueno, sería valor absoluto. Si tengo esto, por ejemplo, significaría que la distancia entre x y 0, porque se puede escribir así, es menor que epsilon. Entonces, esto significa que todos los puntos que están entre el 0
y x1 deben ser menor que 2. Pues x1 está sobre el eje horizontal, ¿verdad? Entonces por ahí vamos a ubicar el 2. Podría ser aquí, este es el 2. Y entonces, ¿cuál sería la gráfica? ¿Cómo sería esto? Pues se supone que todos los puntos que están entre 0 y 2, pero como distancia, entonces también podría ser hacia -2. Es decir, estamos hablando de todos los puntos que se encuentran aquí, esta franja entre -2 y 2. Claro, utilizando también propiedades de valor absoluto. Esta desigualdad es equivalente a esta otra desigualdad. Claramente. Todos los puntos entre -2 y 2 formarían el conjunto D, sin incluir esas líneas por la desigualdad estricta. Veamos otro ejemplo. A ver, este conjunto E sería el conjunto de los vectores X de la forma x1, x2, x3. Lo voy a escribir un poco más a la izquierda, si no, no me alcanza el espacio. E es el conjunto de los vectores X de la forma x1, x2, x3 pertenecientes a R3, tales que x1 menos 4 al cuadrado más x2 menos 3 al cuadrado más x3 menos 5 al cuadrado es menor que 1. No, vamos a ponerle... Sí, vamos a dejarlo así, menor que 1. Ok. Bueno, ahora la figura es en 3 dimensiones. Extraemos la ecuación que sería x1 menos 4 al cuadrado más x2 menos 3 al cuadrado más x3 menos 5 al cuadrado igual que 1. Espero que ya estén viendo qué es gráficamente, geométricamente. Esta es la ecuación de una esfera, ¿verdad?, con centro en 4, 3 y 5. Y un radio de 1. Acuérdense que este va al cuadrado, ¿verdad? O sea, es decir, este es el radio al cuadrado. Entonces saco la raíz, bueno, sigue siendo 1. Entonces, ¿qué pasa? Hago mi gráfica. Eje x1, eje x2, eje x3. Comienzo dibujando el punto centro, primero en el piso, x1, x2 sería 4, 3. Podría ser 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 2, 3. Luego las figuras en 3 dimensiones son complicadas, ¿verdad? Por aquí más o menos. Y luego la coordenada 5 sería una altura de 5, como por aquí. Entonces por perspectiva más o menos sería como por aquí, más o menos. Más o menos aquí sería el centro de la esfera. Y al ser de radio 1, pues ahí una pokebola, ¿verdad? Ahí está. Claro que sí. Muy bien. Pero esa es la esfera. Acuérdate, la esfera son los puntos en la envoltura, en la superficie que envuelve el sólido. Entonces la desigualdad dice menor que 1. Se refiere a todos los puntos que están allá adentro. Son los puntos internos de la circunferencia, perdón, de la esfera. Entonces, todos los puntos que están aquí adentro, sin contar la envoltura, formarían el conjunto E. Entonces, E son los puntos que están en el interior de la esfera.
Ahí está. Así podemos hacer muchos ejercicios. Vamos a hacer uno más. Ahora para ilustrar otras de las normas. Vamos a ilustrar la norma 1. Sería conjunto F, el conjunto de los x1, x2, tales que, bueno, vamos a ponerle aquí vectores x, tales que la norma 1 de x es menor que 1. Iba a poner la norma infinito, que también es un buen ejercicio, ¿eh? Bueno, sí, de hecho ahorita vamos a poner la norma infinito, muy parecida. Ese sí lo vamos a dejar de ejercicio, pero vamos a explicar un poco cómo se hace. Bueno, aquí se tiene que reescribir esto, ¿verdad? Podemos reescribirlo como el conjunto de los x, tales que, bueno, vamos a poner ahora sus componentes, x1, x2. La norma 1 es la suma de los valores absolutos de las componentes. Eso es la norma 1. Es menor que 1. Ya está. Entonces hay que ver cómo es esta expresión. Como son valores absolutos, se deben de ver casos, las combinaciones de todos los casos. Entonces vamos a empezar primero cuando x1 es mayor o igual que 0 y cuando x2 también es mayor o igual que 0. Pues ¿qué sucede? Si x1 y x2 son mayor o igual a 0 por definición de valor absoluto, pues esto se transforma x1 más x2 menor que 1. Ya está. Es una línea recta. Bueno, una línea recta y es del lado izquierdo o derecho de ella. O por arriba o por abajo. Inciso B. Si x1 es mayor o igual a 0 y x2 es menor que 0, pues ¿qué pasa? Por la definición de valor absoluto yo tendría x1 menos x2 menor que 1. Tercer caso. ¿Qué pasa si x1 es menor que 0, pero x2 es mayor o igual a 0? Entonces tendría menos x1 más x2 menor que 1. El último caso, ambos menor que 0, x1 y x2 menores que 0. Pues entonces tendríamos que menos x1 menos x2 es menor que 1. Vamos a pasar las cuatro representaciones a la forma pendiente ordenada al origen. Entonces aquí yo tendría despejando la x2 menor a menos x1 más 1. Aquí sería x2 mayor x1 menos 1. ¿Sí? Paso sumando, paso restando, ya está. Aquí que sería x2 menor x1 más 1. Y aquí sería x2 mayor menos x1 menos 1. Pues vamos a graficar estas cuatro rectas, ver hacia dónde apuntan los puntos que separan y ver qué sucede. Pues bueno, todas estas rectas como que tienen que ver con el 1, ¿verdad? Entonces por aquí ponemos el 1, ponemos el menos 1, aquí también ponemos 1, ponemos menos 1 y vamos viendo. La primera sería menos x1 más 1. Entonces a ordenar al origen más 1, la pendiente es negativa, cruza por 1. Ay, mi pulso, qué bárbaro. Más o menos sería eso. Ajá. Ahora, como es menor, son hacia abajo. Aquí le voy a poner solamente dos flechitas para indicar que son los puntos de abajo de esta recta. Este es el inciso A. El inciso B. x2 mayor x1 menos 1. Entonces el corte es aquí, la pendiente es positiva, cruza por acá. Y como es mayor, son los puntos que apuntan, qué inteligente, hacia arriba, ¿verdad? O hacia la izquierda, si se quiere ver. Este es el inciso B. El inciso C, x2 menor que x1 más 1. Entonces sería 1 y la pendiente es 1, por lo que sería por acá.
y va a cruzar a menos 1. Este sería el inciso C. Como es menor, apunta para abajo. Y la última, cruza en menos 1, pendiente negativa, por lo que caminas y vas para abajo, es decir, cruzas a menos 1. Esta sería D. Y al ser mayor, mira, es hacia arriba. Eso significa que la zona, la región donde se cruzan todas, sería esta. Esto que está aquí. Entonces, podemos, como todas son desigualdades estrictas, esta es una línea punteada, se vuelven líneas punteadas. Y la región sería aquí adentro. Sin incluir los extremos, por supuesto. F en el chat. Digo, F aquí en esta región, ¿verdad? Eso sería. Ok, vamos a hacer otro. Un conjunto G. Este conjunto G lo vamos a dejar de ejercicio, pero vamos a proponerlo. Sería el conjunto de los vectores de R2, tales que la norma infinito de X es menor que 1. Igual se tiene que separar por casos, y si se hace con mucho cuidado, tendrían que llegar más o menos, pueden ponerle pausa, para que no sepan, digamos spoiler, a una figura que pase por aquí. Igual, es un cuadrado, el otro era un rombo o un cuadrado rotado, ahora sería esto que está aquí. Esto sería, hay que hacerlo con mucha calma, con mucho cuidado. Me paso a otro tipo de ejercicio. Este se queda como tarea, digamos. H. Pues ahora vamos a cambiar un poquito los conjuntos. Ahora va a ser el conjunto 1,2 cruz 3. No, 1,2 cruz, sí, 3,4. Ah, caray, ya cambió la cosa. Pues es que ahora es un producto cartesiano, ¿verdad? De intervalos. Entonces es un subconjunto de R2. X1, X2. Pues entonces el intervalo 1,2 sería esta zona de aquí. El intervalo 3,4 cerrado, por supuesto, sería esta zona de aquí. Y entonces acordémonos que el producto cartesiano son todas las combinaciones, ¿no? O sea, recordemos que A cruz B para conjuntos no vacíos es el conjunto de las parejas A, B, tales que A está en A y B está en B. Ajá. Ahora, como son números reales, pues es donde se van a intersectar. Hacemos unas proyecciones. Y entonces sería aquí. Este rectángulo, bueno, es un cuadrado. ¿Incluye las orillas? Sí, incluye las orillas porque son intervalos cerrados. Entonces, eso sería H. Este tipo de regiones nos va a servir para hacer integrales, por supuesto. Vamos a hacer otro. El conjunto I. Casi siempre la I mayúscula se usa para intervalos, entonces no andamos mal. Pero bueno, va a ser el intervalo 2,4 cruz 1,3 abierto por la derecha. Abierto por la derecha. ¿Cómo sería? X1, X2. Pues en el X1 graficamos 1, 2, 3, 4. Sería esta región, el intervalo 2,4 cerrado. Y en el X2 sería 1, 2, 3.
sería esta región que está aquí, pero sin tocar el 3, sin tocarlo. Le ponemos ahí como un agujero en la gráfica, ¿no? Hacemos las proyecciones correspondientes. Y se forma este rectángulo. Pero ojo, porque la parte de arriba es punteada. Entonces esto sí, este perímetro sí se incluye, pero la parte de arriba solo queda punteada. Esto sería el conjunto I. Ese rectángulo que contiene la frontera, el perímetro alrededor por aquí, pero esta parte no contiene perímetro. Son figuras extrañas. Esa es una figura abierta, ¿verdad? Muy bien. Conjunto J. Un conjunto J va a ser el intervalo 1,2 cruz, 1,2 cruz, 1,3. Vamos a ver. Ahora este es un subconjunto de R3. Entonces tenemos que hacer la gráfica. X1, X2, X3. Comenzamos haciendo el producto cartesiano en R2, aquí en el piso. Entonces X1 es el intervalo que va del 1 al 2, cerrado. Luego X2 también es el intervalo que va del 1 al 2, también cerrado. Hacemos las proyecciones. Acuérdense que se trazan perpendiculares, o más bien paralelas a los ejes. Entonces se forma este... Es un cuadrado, pero por la perspectiva que estamos usando en el espacio, se ve como girado, ¿sí? Pero si ese es el piso en una esquina, es un cuadrado, ¿no? Por el ángulo que tenemos, se ve ahí como un rombo girado, ¿verdad? Un cuadrado girado. Y luego en el eje Z, bueno, en el eje X3, sería el intervalo 1, 3. 1, 2, 3. Entonces aquí la figura se complica un poco porque este cuadrado que está aquí va a empezar a tomar volumen, pero no desde el 0. Esto es una sombra. Esto que está aquí es la sombra de la figura. La figura que vamos a formar va a ser un paralelepípedo flotando a una unidad del piso, ¿sí? La gráfica va a ser un poquito complicada, pero podemos echarle un poquito de ganas a lo mejor. Ahí tratar de dibujar las caras, ¿no? Ahí está. Ah, qué cosa, no me sale como un bote de esos de leche todos aplastados, ¿no? Ahí está, más o menos. No es un cubo porque tiene medidas de, vamos a pensar si fueran centímetros, un centímetro, pero una altura de 2 centímetros. Entonces, más o menos sería esta región que está aquí, este paralelepípedo, este es J, paralelepípedo, que está flotando una unidad arriba del plano X1, X2. Bueno, vamos a dejar también un ejercicio para esto, el conjunto K. Sería, vamos a poner
les gusta? ¿Qué les ponemos así muy complicado? Vamos a poner el producto cartesiano menos 2,2 cruz 0,1 abierto cruz 3,5. Este hay que hacerlo como ejercicio. Igual va a ser un paralelepípedo, ahora la base ya va a ser rectangular, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque sobre el segundo eje no incluye los extremos. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que va a ser un paralelepípedo en la que falten dos caras de ese, digamos, ese botecito que nos aparezca. Dos de sus caras no están incluidas porque son los extremos de este intervalo. Entonces, ese ejercicio se deja como tarea. Y pues bueno, se puede jugar, como ya vieron, se pueden meter las otras normas, se pueden hacer muchas cosas. Son conjuntos elementales que tendremos que ir ubicando porque ahora sí se viene lo bueno. El próximo video empezamos con los conceptos topológicos. Formalmente se inicia el curso.